Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 8 del paper Cultura y Civilización Española. Este módulo se titula Los visigodos. Al iniciarse el siglo V, la península ibérica estaba plenamente romanizada. Si bien había aún diferencias entre las regiones y en la zona norte las poblaciones aún no estaban totalmente asimiladas. Sin embargo, el uso del latín era casi universal, excepto en la zona de los vascones, y la cristianización del territorio también estaba bastante avanzada. En el plano económico, el sistema romano está colapsándose y se produce un progresivo despoblamiento de las ciudades y una tendencia a la feudalización. La autoridad romana está en entredicho y se producen constantes luchas de poder. Al mismo tiempo se suceden revueltas campesinas y el ejército es incapaz de contenerlas. En este contexto, los pueblos bárbaros, literalmente extranjeros, al norte de las fronteras de Roma, empiezan a adentrarse en el imperio, saqueando y poniendo las bases para el fin de la Edad Antigua. La ciudad de Roma es saqueada por los visigodos de Alarico en el año 410. En este contexto general tienen lugar las invasiones bárbaras de la península ibérica. Vamos a hablar ahora sobre las invasiones bárbaras anteriores a los visigodos. En primer lugar, hay algunas incursiones aisladas de pueblos extranjeros en Hispania durante la época imperial. En el siglo II después de Cristo, varias tribus procedentes de África atravesaron el estrecho de Gibraltar e invadieron Hispania, devastando todo a su paso. Las tropas romanas contraatacaron y lograron expulsar a los invasores en los años 175 y 176. Posteriormente, durante el reinado del emperador Galieno entre el año 253 y 268, tribus bárbaras de grancos alamanos llegaron a la península después de haber cruzado el Rin y saqueado la Galia, actual Francia. Estos invasores atacaron especialmente las ciudades que ya estaban en decadencia en aquella época, lo cual contribuyó aún más a la decadencia del Imperio Romano. Podemos situar estas invasiones en la segunda mitad del siglo III, alrededor del año 260. Esta primera fase no fue realmente una ocupación, sino pequeñas incursiones. La gran invasión bárbara en Hispania se produjo en el año 409, en un momento de gran debilidad interna debido a las disputas entre diferentes facciones. Fue así como las bandas de suevos, vándalos y alanos cruzaron los Pirineos y avanzaron por la península sin encontrar oposición por parte del ejército romano, muy debilitado por las luchas de poder y por las revueltas campesinas. En muchos casos, la población local sublevada apoyaba a los invasores. Los suevos, vándalos y alanos se repartieron la península por regiones. Los suevos y parte de los vándalos se instalaron en Galicia, mientras que otros vándalos se asentaron en el sur, en la Bética. Los alanos se quedaron en Lusitania y Cartaginense, mientras que la tarraconense quedó libre de invasores. De todos ellos, tan solo los suevos tuvieron una presencia prolongada en la península, formando un reino suevo en la zona de Galicia que perduró hasta la llegada de los visigodos. Vamos a hablar ahora sobre la invasión visigoda. Los visigodos llegan en 412 al valle del Ródano, al sur de Francia, al mando de Ataulfo, y obtiene del emperador Honorio permiso para asentarse allí a cambio de acabar con los rebeldes de la zona. Sin embargo, ya en el año 415, los romanos comenzaron un bloqueo marítimo que llevó a los visigodos a una situación de penuria. Fue así como los visigodos se convirtieron en aliados, técnicamente enfederados de Roma, que los contrató para combatir a los otros bárbaros por la cantidad de 600.000 medidas de trigo.
Los visigodos acabaron rápidamente con los alanos y vándalos, lo cual les valió un tratado con Roma que les permitió ocupar el sur de la Galia con capital en Tolosa, actual Toulouse. Así pues, cuando los visigodos entraron por primera vez en Hispania, lo hicieron como aliados de los romanos, con el objetivo de atacar a los otros pueblos bárbaros. Sin embargo, no se instalaron en la península hasta el siglo VI, cuando sus territorios en el sur de Francia se vieron amenazados por los francos. Mientras tanto, los vándalos astongos estaban instalados en el sur de España, pero su situación era precaria y Roma envió un ejército para acabar con ellos. A pesar de la victoria, los vándalos decidieron cruzar el estrecho y fundaron un reino en el norte de África que duraría más de un siglo y medio. De este modo salieron los vándalos de Hispania, quedando solo los suevos en Galicia hasta la llegada definitiva de los visigodos en el siglo VI. Los suevos, por su parte, mostraron un gran dinamismo durante esta época, lo que les llevó a salir de sus reductos en el noroeste de la península y dominar parte de la Lusitania, la cartaginense y la bética, oeste, este y sur respectivamente. Sin embargo, en el año 456 son derrotados y el sueño de un reino suevo que abarque toda la península se desvanece definitivamente a favor de los visigodos, quienes sí llegarán a realizarlo. Vamos a hablar ahora del establecimiento del reino visigodo. En la segunda mitad del siglo V el Imperio romano estaba políticamente deshecho. En el sur de la Galia, un poderoso reino visigodo bajo el mando de Eurico gobierna gran parte del territorio e inicia una política de expansión para hacerse con la zona oriental de la península ibérica, la Tarraconensis romana, en el año 472. Con esta anexión militar, los visigodos amplían sus dominios hasta el centro y suroeste de la península, instalando una importante guarnición goda en Mérida en el año 468. Los invasores hicieron un esfuerzo por atraerse la simpatía de la población romana de la zona, mejorando infraestructuras y creando lazos con la Iglesia. A la muerte de Eurico en 484, le sucede en el trono de Toulouse su hijo Alarico, quien inicia la expansión de la población visigoda en España. De este modo, el pueblo visigodo deja de ser una fuerza militar invasora para mezclarse con el tejido social preexistente en la península. La entrada de estas masas de godos tuvo lugar en el año 494 y estaba en gran parte motivada por la creciente rivalidad entre visigodos y francos, otro pueblo bárbaro asentado en la Galia. La tensión entre francos y visigodos terminará estallando y serán los visigodos quienes pierdan. Tras la batalla de Boilé en la primavera de 507 y el saqueo de Toulouse a manos de Clodoveo, los visigodos abandonan el sur de Francia y se instalan definitivamente en la península ibérica. En el proceso de invasión de la península ibérica, los visigodos derrotan a los suevos que estaban instalados en Galicia y expulsan a los bizantinos que estaban en el sur de la península. Durante la primera mitad del siglo VI, los reyes visigodos profesaban la religión cristiana, pero no eran católicos sino arrianos. El arrianismo era una de las muchas sectas de los primeros siglos del cristianismo, pero fue declarada herejía en el primer concilio de Constantinopla en el año 381 por negar la divinidad de Cristo que defendía la Iglesia católica. En esta etapa los visigodos no controlaron la península en su totalidad y tienen que luchar contra los suevos que quedan en el noroeste, los pueblos no romanizados del norte y la presencia de los bizantinos en el sur. El imperio bizantino era en realidad el imperio romano de Oriente, con capital en Bizancio, después Constantinopla, actual Estambul. Su emperador Justiniano fue una de las grandes figuras de la antigüedad tardía y con su idea de recuperar el imperio avanzó sobre Italia, el norte de África y llegó a Hispania. Sin embargo, para finales del siglo VI,
los visigodos habían expulsado totalmente a los bizantinos. Políticamente es una etapa de mucha inestabilidad, con varios reyes asesinados en intrigas palaciegas y sublevaciones militares. Todo esto termina cuando, en el año 554, Atanagildo se corona rey y establece la corte en Toledo. Poco después llega al trono Leovigildo, quien consolida la unificación del territorio y se convierte en la autoridad real única de la península tras derrotar definitivamente a los suevos en el año 584. Leovigildo adaptó las formas ceremoniales de un emperador a imitación de los bizantinos y romanos, abandonando así la tradicional simplicidad de los reyes anteriores. Se vestía con ropas muy caras y llevaba impresionantes joyas. También empezó a acuñar moneda con su propio nombre, en lugar de utilizar las monedas de oro de Bizancio, todo un símbolo del poder que ostentaba. Su política fue muy integradora, lo que resultó fundamental para la consolidación del reino visigodo. Eliminó la ley que prohibía los matrimonios entre visigodos y romanos, lo que indicaba que quería ser el rey de todos los habitantes del territorio y no solo de los godos. Más difícil fue su intento de unificación religiosa, pues anteriormente había un espíritu de tolerancia que permitió que los reyes godos pudieran convivir con la jerarquía eclesiástica sin demasiado problema. Hasta entonces, los godos eran arrianos, pero no imponían su confesión a las poblaciones hispanoromanas. Con el intento de Leovigildo de unificar religiosamente a la población de su reino, surgieron muchas complicaciones con la población local y también con los godos que se habían convertido al catolicismo, muchos de los cuales fueron desterrados. Estas tensiones tuvieron como resultado un enfrentamiento entre Leovigildo y su hijo Hermenegildo, que era católico. Hermenegildo se rebela contra su padre en el año 580, pero es derrotado y condenado a muerte. Sin embargo, a la muerte de Leovigildo, su hijo Recaredo asciende al trono y se convierte al catolicismo. Entramos en una nueva fase del reino visigodo, conocida como el reino visigodo católico. Recaredo asciende al trono en el año 586 y al poco tiempo se hace bautizar en secreto. En un primer momento intentó convencer a los obispos arrianos de que aceptaran la doctrina de la Iglesia católica. La conversión de los nobles visigodos al catolicismo fue fácil, pues la mayoría entendieron que era más sabio seguir el ejemplo del rey, si bien hubo revueltas en algunas ciudades, especialmente en Mérida, donde el obispo arriano Sunna se alió con la nobleza local para rebelarse. Tras la toma de Mérida por las fuerzas de Recaredo, éste ordenó quemar todos los libros y textos arrianos, además de suprimir oficialmente la Iglesia arriana, que se extinguió poco después. En su política exterior, Recaredo, aconsejado por su madre adoptiva, Goswinda, intentó firmar la paz con los francos y en gran medida consiguió aplacar. No obstante, Gontran I, rey de Borgoña, no acepta la paz y decide atacar a los visigodos, uniéndose a algunos rebeldes arrianos que no aceptaban la conversión de Recaredo. Pero fueron derrotados en Carcassonne por los visigodos. Vamos a hablar ahora sobre el Tercer Concilio de Toledo. El Tercer Concilio de Toledo es el acontecimiento que marca en la historia de España el comienzo del catolicismo como religión oficial del Estado, algo que habrá de perdurar hasta la actualidad. El concilio comenzó el 8 de mayo del año 589 y en él Recaredo se presentó como un rey católico, a pesar de que su conversión era muy reciente, que había convertido a sus súbditos. La iniciativa de convocar el concilio fue del propio rey, con el objetivo de hacer pública su profesión de fe. Seguidamente, los representantes del pueblo visigodo, 5 nobles y 8 obispos, abjuraron oficialmente del arrianismo en nombre de su pueblo. Según las actas del concilio, los hispanoromanos arrianos fueron admitidos en la Iglesia con una simple confirmación. No fue necesario bautizarlos de nuevo, lo cual facilitó mucho las cosas. Los templos arrianos pasaron a manos de la Iglesia.
Tras la muerte de Recaredo en el año 601, hubo un nuevo periodo de inestabilidad en el que se suceden varios reyes que son asesinados como Liuba II, Viterico, Gundemaro y Recaredo II. El hito más importante del reino visigodo en el siglo VII es la promulgación de un código de leyes para todos los habitantes del reino conocido como Liber Ludiciorum. El Liber Ludiciorum fue promulgado por el rey Recesvinto seguramente en el año 654. Por esta razón se lo conoce popularmente como Código de Recesvinto. Era probablemente una imitación del Código de Justiniano, el emperador romano bizantino, y regulaba todos los aspectos de la vida de los visigodos. La importancia de este código en la historia de España es muy grande, pues fue utilizado después de la derrota del reino visigodo por los reinos cristianos durante la Edad Media. De hecho, fue traducido al castellano medieval en el año 1214 por Fernando III de Castilla con el nombre de Fuero Juzgo, quien lo utilizó como código legal, literalmente Fuero Juzgo, en los territorios reconquistados a los musulmanes. En conclusión, los principales avances del reino visigodo se pueden resumir de la siguiente manera. En el plano territorial destaca la derrota completa de los otros pueblos bárbaros, unidad territorial de la península prácticamente completa, algo que no sucedía desde la época del Imperio Romano. No obstante, hubo algunos focos de resistencia bizantina en el sur. En el plano político destaca la configuración de una monarquía estable. En el plano religioso destaca la adopción del catolicismo como religión oficial del Estado y el fin de los enfrentamientos religiosos, y en el plano jurídico destaca el Liber Judicionum. La sociedad visigoda estaba dividida en varias clases. Los visigodos eran una minoría que monopolizaba el gobierno de no más de 200.000 individuos, quizá no más de 150.000. Había leyes distintas para godos e hispanoromanos, si bien con el paso del tiempo hubo una fusión entre ambas comunidades como resultado del aumento de los matrimonios mixtos. Precisamente una de las causas de la promulgación del Liber Judiciorum fue atender a esta realidad, así como recoger el derecho romano anterior que era imperante en las cuestiones entre ciudadanos hispanoromanos. También había en esta época importantes minorías de carácter religioso. Durante la primera mitad del reino hubo tensiones entre arrianos y católicos, pero tras el Concilio de Toledo ambas confesiones se unificaron. En el caso de los judíos, que eran una comunidad muy poderosa, a raíz de la conversión de Recaredo al catolicismo, hubo una mayor discriminación contra esta comunidad. La división económica fundamental del reino de Toledo era entre hombres libres y siervos, que sustituyeron a los esclavos del mundo romano. Este cambio ya había comenzado en el Bajo Imperio Romano y se consolida ahora sentando las bases de la economía feudal, que será la base durante toda la Edad Media. La sociedad visigoda estaba dominada básicamente por actividades agrícolas y ganaderas, sin el esplendor minero o comercial de la época romana. Políticamente, la mayor debilidad del Estado visigodo era su sistema de sucesión monárquica. En teoría, los reyes accedían al trono mediante una elección entre los nobles, pero en la práctica, los reyes tenían que acceder al trono de manera violenta, de modo que las usurpaciones y las guerras fueron muy frecuentes. De hecho, la entrada de los árabes en el año 711 tiene como desencadenante una disputa monástica. En el plano lingüístico, la huella visigoda es muy superficial y se reduce al plano léxico o vocabulario. Ejemplos de esta influencia son burgo, con el significado de ciudad, guerra, que sustituye al latín bellum. También muchos nombres actuales castellanos son de origen godo, como Fernando, Álvaro o Alfonso. Sin duda, el personaje más importante de la cultura del reino visigodo es Isidoro de Sevilla, arzobispo de Sevilla, entre los años 599 y 639. Su esfuerzo fue capital en la diseminación de la cultura romana entre las capas dominantes
de modo que los visigodos asimilaron paulatinamente la herencia de la cultura romana. Para ello escribió una enorme compilación de la cultura clásica que abarcaba muchos aspectos. Sus etimologías son sin duda su obra más importante, en la que recoge todo el saber de su época, desde la historia y la literatura hasta las ciencias naturales, la astronomía, pasando por el estudio del derecho y del lenguaje. También escribió una historia de los godos, vándalos y suevos, que es la fuente histórica más importante de este periodo, así como un tratado sobre música que permite conocer en gran detalle las prácticas musicales de una época tan remota. La obra de Isidoro de Sevilla fue muy influyente durante la Edad Media y también en la época renacentista, en la que los pensadores volvían sus ojos a la antigüedad clásica. Respecto al arte visigodo, si lo comparamos con las grandes obras de la ingeniería civil romana o con el esplendor del Califato de Córdoba, apenas encontramos elementos dignos de resaltar. En el plano arquitectónico, hay algunas iglesias de tamaño pequeño, como la de San Juan de Baños o la de San Pedro de la Nave. Las iglesias visigodas estaban decoradas de manera muy gráfica con elementos religiosos, como se puede observar en las siguientes imágenes. Los visigodos también eran excelentes orfebres, como se puede ver en las muestras que se han encontrado en varios yacimientos. Destaca la famosa corona del rey Recesvinto, que se puede ver en la siguiente imagen. Vamos a hablar ahora sobre el fin del reino visigodo y el surgimiento de los primeros reinos cristianos. Ya en el año 687, los árabes habían realizado una primera incursión en la península, concretamente en Levante. Sin embargo, la conquista no tuvo lugar hasta el año 711. Las razones hemos de buscarlas en el ímpetu conquistador de la nueva fe islámica y en el derrumbamiento del estado visigótico. En el año 710, tras la muerte del joven rey godo Bitiza, sobrevino una de las habituales luchas de poder entre las diferentes facciones de partidarios al trono. En este caso, Rodrigo y Agila II. Rodrigo ocupa el trono pero causa una guerra civil, pues gran parte de la aristocracia se oponía. La tradición cuenta que fue el conde don Julián, gobernador de Ceuta y partidario de Bitiza, quien facilitó a los musulmanes el paso del estrecho de Gibraltar, cuyo nombre deriva precisamente del general musulmán que dirigió la conquista, Tariq ibn Ziyad. La leyenda cuenta que don Julián hizo esto para vengarse del rey don Rodrigo, quien había forzado a su hija Florinda. Esta tradición legendaria es conocida como la leyenda de don Rodrigo y es utilizada por las fuentes cristianas para reivindicar la continuidad histórica entre el reino visigodo y los reinos cristianos en la Edad Media. Es interesante leer en este sentido el punto de vista contemporáneo expuesto por un intelectual como Juan Goytisolo en su novela del año 70, Reivindicación del conde don Julián, donde se reivindica no solo esta supuesta figura histórica, sino el legado musulmán. No obstante, parece que las fuentes históricas no hablan de ningún traidor que abriera la puerta del estrecho a los invasores árabes. Más bien, parece que estos ya tenían planificada la conquista del reino visigodo desde hacía tiempo. Lo que sí parece ser verdad es que al desembarcar Tariq fue bien recibido por algunos nobles partidarios de Agila II. Mientras tanto, el rey Rodrigo estaba en el norte luchando contra los vascones y decidió partir hacia el sur para plantar batalla, unificando las fuerzas con Agila II. En el mes de julio del año 711 tuvo lugar la batalla conocida como Batalla de Guadalete. En ella, los seguidores de Agila abandonaron al rey Rodrigo, quien murió en la batalla. Los visigodos, desorientados, trataron de organizar alguna resistencia, pero no pudieron defender la capital Toledo. Al año siguiente desembarcaron en la península más de 18.000 hombres que completaron la conquista de todo el territorio. Tan solo en algunos reductos del norte de España consiguieron mantener núcleos de resistencia que con el tiempo se convertirían en los reinos cristianos peninsulares.
Y termina aquí el módulo dedicado a los visigodos. Muchas gracias.